Bienvenidos a una charla más de Descifrando Conocimiento. Hoy hablaremos con Tania Edo. Ella es productora cultural y coordinadora de la cátedra Max Aub de la UNAM. Vamos a recibirla. Bienvenida y gracias por el tiempo. Queremos comenzar esta plática hablando de una importante actividad que tienen en la cátedra, el Laboratorio Taller Prototipos para navegar un futuro contingente. Cuéntanos sobre los objetivos y las reflexiones que se podrán generar en torno al arte, la tecnología y la ciencia. Muchas gracias también por este espacio para poder difundir también este laboratorio, taller laboratorio que nos emociona muchísimo en la cátedra Max Aub en la UNAM. Pues es un laboratorio que parte de algunas hipótesis, ¿no? Y que tiene mucho que ver, como su nombre lo indica, con este futuro contingente que nos espera, que de alguna manera en esta ciudad, en este país, en este planeta, hemos estado viviendo momentos de contingencia hace unos años, un terremoto, los años anteriores tuvimos estos ensayos de estar encerrados en las casas por temas ambientales, por lo menos en la Ciudad de México, y ahora esto, ¿no? Y entonces eso nos hace reflexionar mucho acerca de cómo podemos imaginar desde estos saberes, desde las ciencias, la tecnología, el arte, cuáles podrían ser las próximas contingencias y qué podemos hacer para navegarlas, ¿no? Para enfrentarnos a ellas, cómo a partir de la especulación, por un lado, y de las preguntas, pero también de situar a la idea del prototipo en el centro para poder imaginar, ¿no? El prototipo como un vehículo para pensar de manera transdisciplinaria y también como un vehículo para la imaginación y para sentir que es posible, ¿no? Porque también el estar encerradas y encerrados aquí, de pronto había muchas personas que a lo mejor acaban de entrar a la universidad o que están en la prepa o que estaban pues con muchos sueños de iniciar una trayectoria y pues estás encerrada con tus papás a lo mejor en tu casa, querías ir a la escuela y estás teniendo clases en línea, en fin, pero queremos a partir de este laboratorio propiciar la reflexión y a partir sobre todo de preguntas, ¿no? A estos saberes. ¿Qué te imaginas? ¿Qué podemos especular que viene en el futuro? Desde la economía, desde el medio ambiente, desde la alimentación, desde distintos saberes. Y para esto, pues invitamos a especialistas en ciencia ficción, arte y tecnología, en fin, en muy distintas prácticas, todo como muy centrado hacia el arte, el diseño especulativo, y esta función del prototipo que nos permite imaginar y construir también y hacer, porque queremos también experimentar con la posibilidad de pensar y hacer también en la pantalla. Queremos no tener mucho tiempo de pantalla, sino como tiempo cortito de pantalla, pero con intervenciones muy interesantes y luego más tiempo de laboratorio en tu casa. ¿Qué puedes hacer con el papel, con el plástico, con las cosas cartón, con tela, con lo que tenemos en la casa? A veces podemos salir y comprar un poquito de cable o tal vez pintura, no sé, algo que nos haga falta para imaginar este prototipo, pero en general queremos pensar como la casa, el espacio, incluso tu propia recámara, ¿no? Como un espacio de laboratorio para imaginar, ¿no? Y otra cosa que también estamos pensando mucho es esta idea de las artes mediáticas, ¿no? Es algo a lo que la cátedra se ha dedicado mucho tiempo, toda mi trayectoria tiene que ver con eso, con los cruces entre arte, ciencia y tecnología, y cómo esta historia larga ya de estos cruces de lo que llamamos arte electrónico, arte mediático, cuenta con pues, muchos acervos alrededor del mundo, ¿no? Solo buscarlo en internet encontramos muchísimo y creo que esa es una de las hipótesis, digamos, del laboratorio, es que esto puede funcionar como un gran repositorio, uno de advertencias, porque en las temáticas de estos cruces hay mucha reflexión y crítica acerca de pues, la vulnerabilidad de nuestra identidad y de nuestra privacidad en estos espacios, sobre las enormes transformaciones que están habiendo también en el campo de lo vivo, ¿no? La biotecnología, sobre, en fin, el tema climático. Entonces, ver todas estas prácticas ya no tanto como algo que vas a ver a un museo o algo que ves en una galería o en un espacio virtual, sino algo que te permite conocer, porque algo que tiene muy importante precisamente estos cruces es que dan cuenta de las transformaciones en el conocimiento que se han llevado a cabo, ¿no? En
cultura. Entonces, pues, un poco de ahí va, de eso va. Esto es un poquito lo que ya les estuve comentando. Explorar la función del prototipo como un laboratorio transdisciplinario, preguntar por los prototipos entendidos como primeras versiones y sobre todo esta parte, ¿no? De aplicar prácticas utilizadas por artistas, especialistas en otros campos de conocimiento e innovadores. Tenemos participaciones bien interesantes. Estas son como la parte también general, ¿no? Las fechas, el laboratorio se va a llevar a cabo los sábados de 11 a 1, esto con la idea de no tener mucho tiempo en la pantalla, sino que más tiempo de esto que les platicaba, ¿no? De más tiempo de laboratorio en tu casa. Tendremos esta sesión con Marcela Armas, que es artista visual y que tiene o que trabaja en este laboratorio colectivo Taller 30 en San Miguel de Allende y va a transmitir desde allá. Rafael Lozano Gemer, que es un artista mediático muy importante y transmitirá desde su estudio antimodular en Montreal con esta sesión prototipos en el estudio de antimodular hacia un desarrollo vectorial. Andrea Chapela, que es escritora de ciencia ficción, va a compartir la sesión Escritura y Máquinas de Asombro. Gabriela Frías y Pedro Quinto. Gabriela es matemática, filósofa y comunicadora de la ciencia, y Pedro Quinto es físico, es investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares, los dos, y presentarán la sesión Sorprendentes Máquinas de Vapor. Ellos hacen una sesión muy interesante en donde vinculan algunas tecnologías con máquinas de vapor a nanoescala en relación con algunas obras literarias. Eurídice Cabañes, que ella es filósofa, curadora y diseñadora de videojuegos, es directora de Arts Games y presentará ficciones especulativas interactivas o cómo jugar con futuros posibles. Luego está esta pausa académica en donde van a poder tener tiempo de desarrollar más sus prototipos, de pensarlos, y después entramos a la segunda parte, que inicia con un dueto artístico que son El Último Grito, Rosario Hurtado y Roberto Feo. Ellos son artistas visuales y diseñadores y están en el Reino Unido, son españoles pero están en el Reino Unido, trabajan en la Universidad de Goldsmiths y presentarán estas dos sesiones: off-screen, fuera de la pantalla, mapear, especular con lo invisible, el diorama como modelo crítico. Ahí la idea es que que las participantes, los estudiantes salgan y hagan un mapeo, una serie de ejercicios, eso otra vez no en la pantalla, sino en la vida real, y experimenten con el diorama como un modelo crítico para el diseño especulativo. Y la segunda sesión, la gran explosión, el Big Bang o el virus corona, introduciendo lo imprevisto, ¿no? El acontecimiento que transforma el resultado, que es esto que nos está pasando, muy inspirado en esto que nos está pasando. Luego está esta sesión con Diego Ramos, que él forma parte de Fixperts, que es una iniciativa global muy interesante, que se dedican a arreglar, ¿no? A reparar el sistema educativo, reparar las cosas que no funcionan en casa, literal, hacen reparaciones, y como que es muy, en términos como filosóficos, también es muy interesante esta idea de, pues estamos viviendo un poco el resultado de una cultura que es úsese y tírese, ¿no? Que en México éramos muy buenos para reparar, en el puesto de mercados había el señor que te reparaba la plancha, y ahora las cosas ya no se pueden reparar, ¿no? Están justamente blindadas para que no se puedan reparar. Entonces es toda una filosofía que tiene que ver con esto. Luego tenemos a Leonardo Aranda, que es un artista electrónico y director de Media Lab MX, que es un laboratorio de vínculo entre arte, ciencia y tecnología, y presentará prototipos y crisis, repensar la racionalidad tecnológica a través del arte. Y al final tenemos la sesión de Andrea Valencia, que ella es curadora y historiadora del arte, es curadora del Museo Rufino Tamayo, y va a presentar el museo como prototipo, ¿no? Revisando modelos de inclusión, exhibición y transformación. Vamos a hacer tutores base a lo largo de todo el programa. Juan Pablo de la Vega, vive y trabaja aquí en México, artista, matemático y fotógrafo. Rejane Cantoni, que es brasileña, está en Sao Paulo y transmitirá desde allá. Es una pionera en realidad virtual y en prácticas de media art, y una servidora. Y bueno, más o menos. Bueno, algo muy importante, mañana estrenamos un podcast
que está directamente relacionado con todos estos temas. El tema de mañana es criptomonedas y futuros económicos. Y este podcast, así como otro material de un simposio que realizamos el año pasado con los mismos temas, con otros participantes, van a ser pues parte del material que estaremos compartiendo y trabajando con las participantes. Sin duda alguna se van a tocar temas muy interesantes en este proyecto y una línea que nos parece muy importante es justo pensar las contingencias a futuro y cómo el arte en su relación con otras disciplinas puede reflexionar sobre esto e incluso pues ayudar a mitigarlo, ¿no? En este sentido, en tu opinión personal y pues claro, desde la posición de este taller y de la cátedra, ¿cuál es el alcance que puede tener el arte en unión con la tecnología, la economía, la política, frente a otros conflictos que aquejan a las sociedades modernas? Yo creo que es enorme, es muy interesante lo que ha sucedido y lo que hemos aprendido a partir de la pandemia. Hace un momento una persona me decía, yo no sé qué haríamos, creo que las dos cosas que nos han sostenido en este tiempo es por un lado el arte y por otro lado movernos, ¿no? Como tener la posibilidad de llegar a la pantalla y a lo mejor en este momento de la pandemia ya no es tan fuerte, no se siente tan fuerte el encierro, estamos entrando a lo mejor en un momento como de esta nueva normalidad en donde estamos un poquito más habituados a estar aquí, pero muy al principio todos estos eventos, ¿no? Como la cultura se volcó hacia la pantalla y además fue muy impresionante, ¿no? Ver presentaciones de libro que a veces tenían, si llegabas a 30 personas en el público era muchísimo y de pronto una presentación de libro con así 300 participantes, ¿no? Cosas así, los talleres y toda la oferta cultural y artística ha sido como muy bienvenida y algo que ha ayudado a la gente a reconfortar, a pensar también, y eso como vehículo de pensamiento, ¿no? Yo creo que tiene un alcance enorme. También vemos lo que sucede, por ejemplo, ahorita, este fenómeno de las criptomonedas y la economía vinculada al arte, ¿no? Esta gran transformación que está sucediendo en las políticas y los procesos, digamos, de lo informático, de la Internet en relación con el arte, ¿no? Creo que nos está volviendo a enseñar el arte eh, muchas cosas, a dar lecciones muy interesantes sobre este momento, ¿no? A volvernos sí, a ponernos a reflexionar acerca de cuál es nuestra relación con la tecnología, cómo podemos tener una agencia más, que influya un poco más en qué tipo de tecnologías consumimos y cómo nos relacionamos con ellas sobre todo. Adentrándonos más en la relación entre innovación, tecnología y creación artística, muchos pueden pensar que son disciplinas completamente diferentes. Háblanos sobre sus puntos de encuentro, en qué se parecen y en qué se ayudan, y por qué es importante verlas desde la transdisciplina. Muchas gracias por las preguntas. Las dos preguntas son muy interesantes y muy importantes, me parece. Pues creo que sí, justamente como un proceso muy largo de modernización, como un proceso civilizatorio de compartimentalización de las disciplinas, hizo que se fueran separando. Pero hay una palabra muy hermosa griega que es tekné, que justamente quiere decir arte y técnica al mismo tiempo. Para ellos era la misma cosa, el arte y la técnica, aunque claro, ambas prácticas han ido transformándose muchísimo a través de los siglos, pero nos damos cuenta cómo en en su origen, sí, en su origen, la técnica y el arte están muy ligadas, ¿no? La invención, digamos, así decimos ingeniero, ¿qué es un ingeniero? ¿Qué es la ingeniería, no? Tiene mucho que ver con la invención, pero claro, se van separando y este proceso civilizatorio, de modernización, de compartimentalización de disciplinas, separó todo eso, separó las humanidades de las artes, las ciencias duras de las humanidades también, y la transdisciplinariedad justo surge un poco también desde las ciencias sociales, por ejemplo, para abrir metodologías y permitir a otras, a lo mejor desde un punto de vista, como lo ve la termodinámica, ¿no? Un sistema cerrado tiene poca
poca interacción en sus elementos, y en el momento que se abre y deja entrar y salir energía y se relaciona con el exterior, pues las disciplinas se revitalizan, piensan, se hacen otras preguntas. Por ejemplo, si el desarrollo tecnológico en este momento lo percibimos como algo quizá negativo, ¿no? Porque pues debido a ello tenemos por un lado cosas maravillosas, ¿no? Que nos ha dado el saber, como las vacunas, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, el desarrollo ha llevado a la industrialización, por ejemplo, a que tengamos un ambiente totalmente contaminado, ¿no? Y eso también tiene que ver con que nosotros digamos, la tecnología, como algo que está allá afuera, ¿no? O algo que está, con lo cual yo tengo como poca capacidad de transformación, ¿no? Y bueno, seguimos un poco también consumiendo, eh, por ejemplo, nuestra interacción con los datos, nuestra dependencia del teléfono, que bueno, a lo mejor no estamos saliendo a la calle contaminando con un motor eh, de combustión, pero estamos consumiendo pilas de teléfonos que cambiamos una vez al año por una cuestión como de moda que no tiene mucho sentido, y de obsolescencia programada, que también esa extracción de litio es muy perjudicial para el planeta, ¿no? Entonces, todos estos iniciativas de transdisciplina, por un lado, permiten que nuestra experiencia y nuestra imaginación, nuestra relación con el conocimiento sea eh, más positiva, nos ayude más en nuestra vida, ¿no? Impacte nuestras vidas de una manera interesante, ¿no? Nos haga no solo estar consumiendo datos como antes veíamos la televisión, a lo mejor sin mucha reflexión, pero también nos ayuda a estar en interacción con estos otros saberes, ¿no? A pensar el futuro, que es un poco esto que queremos hacer con este laboratorio, pensar el futuro ya no desde este lugar de espectadores y usuarios y la computadora, perdón, la tecnología como una máquina, como una caja negra que no entendemos, sino tratar de, a ver, que nosotros tenemos un rol muy importante, ¿no? En cómo, en qué tipo de futuros queremos, ¿no? La única forma de hacerlo es conversar, girar juntos, producir esto, ¿no? Prototipos, ideas, juegos, soñar juntos y juntas. Nos hablabas de los profesores que van a estar en este laboratorio taller. Pudimos ver diversos nombres de artistas y varios de ellos relacionados con la tecnología, con el arte digital. En este sentido, muchas de las personas creen que el arte digital es una expresión nueva, pero la verdad es que no lo es tanto. ¿Puedes hablarnos un poco sobre su origen, sobre qué sí es arte digital y qué no lo es? Sí, es muy interesante pensar la relación entre arte y tecnología en el tiempo profundo, ¿no? Que es como hay una disciplina muy interesante que es la arqueología de los medios que ha ido abordando esto, ¿no? Como, a ver, estas relaciones así un poco como este concepto de tecné a ver, otros artefactos, ¿qué otros tipos de artefactos en nuestra historia dan cuenta de esa relación, ¿no? Y encontramos cosas muy antiguas, por ejemplo, ¿no? Los edificios mayas, ¿no? El edificio de Kukulcán es así un ejemplo increíble de relación entre arte y tecnología. Claro, conceptos que eran completamente distintos, ¿no? Pero un edificio que suena, que además es un artefacto que puede calcular sí, que calcula y que está pendiente, digamos, de los astros para cuestiones útiles como la siembra, pero también para un goce estético, ¿no? Y eso lo podemos ir localizando a lo largo de la historia todo el tiempo, ¿no? Leonardo da Vinci es un gran ejemplo también de un cruce entre arte y ciencia, pero hablando ya de lo que llamamos hoy arte digital, pues sí, es un arte que surge en el momento en que existe la posibilidad de crear imágenes o sonidos en un ambiente informático, en una computadora, ¿no? Que son sistemas formales automatizados. Y yo diría que el arte digital pues es el que es producido en la computadora, ¿no? Probablemente también estemos viendo ahora muchas manifestaciones que son obras creadas en otros medios que se digitalizan y se suben a internet, ¿no? Y yo no diría que eso es arte digital, aunque depende, claro. El arte pues es eso, ¿no? Es ingenio, es inventiva. Y hay, por ejemplo, el otro día vi una pieza de un artista que es
hay varios robots que dibujan, ¿no? Y eso lo hemos visto en mucho tiempo, pero por ejemplo, una pieza que está en donde está un brazo robótico esperando a dibujar un paisaje en el momento que sea comprada, ¿no? A través del uso de este nuevo mecanismo financiero que son las NFTs relacionadas con el blockchain y con las criptomonedas que está haciendo, burbujeando, ¿no? La criptoeconomía la Internet, no solo el mundo del arte, sino que ya derrama por todos lados estas noticias del arte digital siendo ya subastado en casos de subastas muy importantes, ¿no? En fin, esta parte del arte digital que es el que es producido en un sistema informático y que tiene pues estas cualidades que permiten los sistemas informáticos, ¿no? Que puede ser interactivo, que puede ser generativo, por ejemplo. Y en ese sentido, pues sí, varios de los tutores, por ejemplo, Rafael Lozano Gemer es un artista que tiene una trayectoria ya muy larga en el uso de estas tecnologías digitales y un uso muy sofisticado de ellas, ¿no? Y piezas interactivas, generativas, en donde el público participa y afecta la obra de muy diversas maneras, ¿no? Creo que ahí va a ser bien interesante respecto específicamente a este tema del arte digital, esta sesión con Rafael Lozano Gemer o la sesión con Leonardo Aranda, que también es un artista que trabaja con tecnología. Son además personas formadas híbridamente, ¿no? Rafael tiene la formación en química y también en arte. Leonardo Aranda es filósofo y también artista. Eurídice Cabañez, que es quien va a compartir esta sesión sobre videojuegos, pues ella tiene una empresa que se llama Arts Games, desarrolla videojuegos con contenidos pues, más interesantes, no comerciales, ¿no? Creo que desde ese lugar, pues sí, hay mucho que aprender en el taller laboratorio por ahí. Para que quienes nos ven conozcan más sobre la Cátedra Max Au, cuéntanos sobre este proyecto, cuáles son sus ejes de trabajo y qué viene para ustedes este año. Pues muchas gracias. Sí, la Cátedra Max Au se creó en 2016 en la UNAM y fue fundada precisamente para abordar los cruces transdisciplinarios entre arte y tecnología de una forma crítica, ¿no? Y pues la cátedra se dedica a hacer programación artística y académica enfocándonos en estos cruces, que además es muy interesante porque ahora son muy, muy amplios, ¿no? Por ejemplo, el próximo mes, y aquí otro pequeño anuncio, empieza en mayo, es el Festival El Aleph, Festival de Arte y Ciencia que hace la UNAM anualmente, ¿no? Y en esta edición va a estar dedicado a los límites de la medicina. Entonces presentamos, por ejemplo, para dar ejemplos del tipo de eventos que organiza la cátedra, un evento, una conversación también transdisciplinaria entre una artista, Bárbara Santos, que trabaja en la selva colombiana todo el tiempo, o sea, su trabajo, o sea, ella trabaja vinculando la selva y la tecnología y el arte. La plática va a ser sobre microbioma, sobre el microbioma humano. Y está Lilian Chel Guerrero, que es biotecnóloga, y Laura Espinosa Suar, que es bióloga. Entonces vamos a reflexionar desde este lugar transdisciplinario del arte y la ciencia acerca de que ahora es muy impresionante escuchar que el microbioma intestinal contiene más organismos que las estrellas que hay en el cielo. Es impresionante saber que no somos un organismo, sino que nos excede el número de organismos que vive dentro de nosotros, pero además en simbiosis, o sea, sin estas bacterias y organismos y todo lo que vive con nosotros, no podríamos sobrevivir. Y en este momento de pandemia y de relacionarnos tanto con las vacunas como con el virus, la diversidad, no solo la diversidad biológica externa, sino la que hay en nosotros, cuenta mucho para que podamos sobrevivir como especie, como personas. Entonces, bueno, este tipo de reflexiones es lo que lleva a cabo la cátedra, ¿no? También vamos a tener otra plática con un matemático, el doctor Marco Arieli Herrera,
que es él investiga las matemáticas del interior, ¿no? Todos los modelos matemáticos que hay para ver al virus, no desde el punto de vista de como la curva que sube y baja desde el punto de vista social, sino qué sucede cuando hay una infección dentro del cuerpo, ¿no? O todos los modelos matemáticos que se han creado para entender más la relación entre las neuronas, ¿no? Entonces esto, el arte como un vehículo para conocer, se habla desde hace algunos años de que el arte que hubo un giro epistémico en el arte, ¿no? Como que hubo un giro hacia el conocimiento. Y esto tiene mucho que ver con el arte digital, con el arte electrónico, con las relaciones arte-ciencia, con el arte biomedial, ¿no? O bioarte. Que el arte está en la escuela, o sea, se habla también de investigación artística, ¿no? Considerar al arte una forma de conocimiento, no como desde un lugar como desde el romanticismo, en donde el arte era esta práctica expresiva y subjetiva y no tenía nada que ver con lo objetivo, ¿no? Vemos ahora a los artistas involucrados en laboratorios, haciendo preguntas que a lo mejor parecían corresponderle más a la ciencia que al arte, pero haciendo estas preguntas y generando como disrupciones que son muy importantes de hacer, ¿no? Dentro del conocimiento formal, por ejemplo, ¿no? Se puede decir entonces que ya en este momento el arte pues está logrando complementar un poco a la ciencia. En la tecnología creo que lo vemos más por el hecho, por ejemplo, exposiciones de realidad virtual, ¿no? O sea, la unión es más evidente, ya todos la reconocemos, pero en el caso de la ciencia, ¿ya está reconocida esta unión o todavía falta un poco para que pues todas las comunidades, sobre todo la científica, ¿no? Que sería quizá la más escéptica en la relación de arte, ciencia. ¿Cómo lo ves? Pues sí, creo que es una conversación, una relación que ha evolucionado mucho en los últimos años. Por ejemplo, en la UNAM está este programa ACT, dedicado a estos cruces entre arte, ciencia y tecnología, y que se dedica justo a generar todo el tiempo estos vínculos, ¿no? Sobre todo, pues sí, con la ciencia dura, hay por ahí un diplomado en ecologías cerebrales, ¿no? Neurociencia y arte, que es otra de las, o una de los nodos interesantes que hay a explorar en esta relación, ¿no? La relación entre lo neurológico y ahí han surgido prácticas como neurodanza, neuroestética, ¿no? Como que ahí vemos ya disciplinas nuevas gestándose que responden justamente a esta relación. Y sí, es algo que tendrá que ser una labor permanente, porque claro, sí son dos disciplinas distintas. Y en esa diferencia también hay mucha riqueza, ¿no? Como que sí hay una cuestión de inconmensurabilidad, ¿no? En donde sí, el arte y la ciencia sí no van a llegar a ser lo mismo, evidentemente, pero ese vínculo, ese choque, esas fricciones que se generan en el momento de vincular artistas y científicos son muy productivas en términos de conocimiento, ¿no? Incluso las disputas intelectuales a lo largo de los siglos, porque esto hemos visto, sí, disputas interdisciplinarias, esa parte también es muy interesante, ¿no? Los pleitos entre Goethe y Newton. Es un científico y un artista que tuvieron pleitos así, que quedarán, que dieron lugar a libros, ¿no? Pero son muy, muy interesantes sus discusiones justo sobre la teoría del color, ¿no? O Einstein y Bergson, este filósofo que por ahí de los 40, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, también se pelearon unas peleadas que son muy productivas de leer, muy interesantes de ver justo estos puntos de vista, ¿no? Una discusión sobre el tiempo, ¿no? Entre un filósofo y un científico. Esta relación pues seguirá siendo compleja. Creo que parte de lo interesante es que sea una relación compleja, a veces complicada, a veces lleva a disputas, se habla a veces de guerras de las ciencias y tiene que ver con eso, ¿no? Con las discusiones entre humanidades y ciencias exactas. Y sí falta mucho, pero también hay mucho, ¿no? Hay, por ejemplo, este laboratorio en Australia, Simbiótica, que es como de los primeros laboratorios, que fue pues un laboratorio científico fundado por artistas, ¿no? Entonces, pues sí, sí es algo que está sucediendo cada vez más, pero bueno, por supuesto que todavía nos falta mucho que desarrollar por ahí. Yo tengo una pregunta más. Es sobre el desarrollo del arte digital en México. ¿Qué tanto se ha avanzado en este tema? Pues México es un país en ese sentido, creo que muy importante en América Latina y también en el contexto global. Hay una historia larga
relación en estas prácticas. Otro anuncio que les voy a hacer que está muy interesante. Estamos llevando a cabo una serie que se llama Vindictas en TV UNAM, y la última edición, la última temporada fue relacionada con transdisciplina, ¿no? La primera fue dedicada a poesía y bueno, todo es esto, perdón, a literatura y después música, ciencias, justo, ¿no? Pero entonces ahora estamos con estos programas que tienen que ver con transdisciplina en el arte. Y, por ejemplo, uno de los últimos, pues el programa que salió el domingo pasado sobre Lorraine Pinto, que es una artista que fue pionera en prácticas ella llevó a cabo esculturas cinéticas. Justo ahora en el Museo de Arte Moderno hay una pieza suya muy interesante, que es una pieza lumínica, que tiene un sistema de sonido, que es cinética. Entonces, sí, en México esta historia es muy larga. Quizá lo que es muy interesante es que las nuevas generaciones se están empezando a fijar, sobre todo las nuevas generaciones de críticos, de historiadores. Esto sucedía desde hace mucho, ¿no? Claro que siempre se ha estudiado, pero poco. Y creo que también este momento de relación muy particular de la sociedad con la tecnología hace que estemos mirando hacia esas prácticas, ¿no? Y nos damos cuenta que es eso, pues hay instituciones también de larga tradición en México relacionadas con eso, como el Centro Multimedia o el Laboratorio Arte Alameda, o ahora el Centro de Cultura Digital, ¿no? A las que nos podemos acercar para saber más sobre estos temas, ¿no? Que sí en un momento eran no muy conocidos, pero que podemos acercarnos a archivos, ¿no? Por ejemplo, sí, Exteresa también, junto con el laboratorio, lanzaron este archivo Modos de Oír, en donde es un archivo de arte sonoro. En el laboratorio de Alameda pueden visitar el Centro de Documentación Príamo Losada, en donde hay una buen repositorio de estos cruces, de estas prácticas. Pero sí, en México es una práctica que se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, Manuel Felgueres, este pintor muy famoso que acaba de morir hace poco, llevó a cabo en los 60 un proyecto que se llamó La Máquina Estética, que fue el primer proyecto de software art que se realizó en México, pero software art en los 60, ¿no? Realizado por un pintor pero eso, no fue muy conocida esa parte de Felgueres, fue mucho más conocido por su pintura. Lo mismo Lorraine Pinto también fue una artista que en su momento no fue conocida y ahora está empezando a reconocerse. Entonces, creo que es un momento muy interesante que a partir de los cambios que estamos teniendo como sociedad en nuestra relación con la tecnología, nos hacen mirar hacia estas otras cosas. No solo la tecnología es el Zoom o el WhatsApp o el Facebook, sino que muchas otras cosas, ¿no? Perfecto, pues algo más que gustes agregar, Tania, algún detalle que falte sobre el laboratorio taller. El estreno del podcast sobre economías, criptomonedas y futuros económicos, y eso, para quien no se inscriba en el programa, de todas formas vamos a estar compartiendo contenido que va a estar generándose a partir de esto. Perfecto, pues muchas gracias de verdad por el tiempo y por toda esta charla. Muchas gracias a ustedes por apoyarnos en la difusión y pues continuemos la conversación, que ha sido muy interesante. Gracias por sus preguntas. Gracias, muchísimas gracias, Tania Edo, y seguiremos de cerca el laboratorio y la cátedra. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias por acompañarnos en esta charla. No olvides seguirnos en Facebook y YouTube como Descifrando Conocimiento. ¡Nos vemos!